Listo, creo que ya. Ya inició. Muy bien. Entonces, la preparación del micelio es lo siguiente después de que aislamos. Y el micelio, para que estemos en la misma sintonía, de acuerdo a la literatura, ustedes podrán encontrar libros o luego hay cursos donde le dan difusión al cultivo de pleurotus y le llaman semilla. En literatura en España le llaman spawn. Así que también es la palabra del inglés que es spawn. Hay quienes le llaman inóculo o incluso hay quienes le llaman blanco. Este es esta bolsita, ¿no? Diana ya la ha visto, Marco no estoy seguro si la hayas visto. Se prepara en Ujú. bolsitas de plástico polipapel. ¿Sí te ha tocado verlo? Ahí ya está inoculada la semilla, ¿no? Ya está, por así decirlo, contaminado, ¿no? De lo que es Ándale, colonizado se dice sobre todo. colonizado, mejor dicho, sí, colonizado. Ándale, Esa era la colonizado. palabra que buscaba. Ándale, entonces los granitos ahorita vamos a ver que reciben un tratamiento con la finalidad de que el hongo colonice esto y posteriormente nos sirva como vehículo, como transporte para diseminar el micelio en un sustrato dado. Aquí por lo general estamos tratando granos de sorgo, además de que tenemos la enorme ventaja que hay en la entrada del caminito hacia la facultad. Ahí tenemos una empresa que vende alimentos, ellos preparan los alimentos pues para animales, no sé si desde gallinas, cerdos. Entonces ellos tienen ahí el sorgo, tienen una bodega y en ocasiones nos han permitido entrar, ¿no? Lo mejor es accesar y que nos permitan tomar el sorgo de donde nosotros quisiéramos, porque normalmente hasta lo tienen lo tienen ahí todo arrumbado a granel, y si tomamos de la parte de arriba es más probable que el sorgo venga entero. Ahorita vamos a platicar esas cuestiones de que el sorgo también tiene que tener cierta calidad. En la literatura recomiendan pues que haya sido un grano que no haya recibido tratamiento de fungicida. La realidad es que eso, pues ni siquiera esas personas que lo tienen saben si recibieron, ¿no? Lo que sí podemos estar conscientes es de cómo lo almacenan o cuánto tiempo lo almacenan. Si se almacena mal, los granos de sorgo después empiezan a presentar problemas de gorgojos, después de crecer moho, si es que tuvieron mucha humedad, y esos detalles, pues, posteriormente causan problemas al momento que queremos ya desarrollar nuestro hongo objetivo. Les decía que aparte de esto también se ha probado granos de mijo, de trigo. Ahorita, el lunes, regresando de vacaciones, se va a titular una estudiante que la verdad le costó mucho por diversas razones ahí personales y académicas, pero la intención era que probara el proceso completo de utilizar otros granos, y había utilizado granos incluso de frijol, de alpiste, no me acuerdo, no, de arroz iba a probar, pero no pegó. Yo todavía ni me acuerdo. Digo, y la verdad que la tesis inició hace como año y medio, pero por X o Y se tardó mucho, ¿no? Creo que por ahí llegó Ana, ¿verdad? Si lo ven ustedes para darle a aceptar. Así ya, mira, ya llegó por aquí. Hola, Ana. Estamos ya en la sesión, entonces nada más ahí continúo. Ya está grabado para que más adelante, si tienes dudas, llevamos 5 minutitos de charla, puedes ver esos detallitos. Entonces les digo, hay literatura donde marcan qué otros granos se pueden utilizar. En realidad, el de frijol dio muy buen resultado. Curiosamente, aunque uno creyera que da buen resultado y eso, se dejaría como para ciertas ocasiones, porque resulta que pues sale más caro el kilogramo de frijol que el de sorgo. El de sorgo nos lo venden más o menos a $1.50, si no mal recuerdo, el kilo. Entonces fácilmente podemos hacernos, normalmente compramos como por 50 o 100 kilos para producir micelio. Y en frijol sí saldría más caro. Tendríamos que buscar un proveedor que fuera mucho más económico. Y bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? Finalmente funcionó, era de mejor calidad, pero en cuestión de disponibilidad o cuestión de rentabilidad, conviene más el sorgo. Y todavía podríamos reflexionar que hay otros granos más que se pueden probar. Hay quienes han probado todavía suplementar
un grano, donde por ejemplo a esto se le puede agregar una mezcla de harina de frijol o una mezcla le arrojan salvado de arroz. Eso, como lleva un aporte de nitrógeno, lo que genera es que crezca mejor el micelio aquí en la bolsita, y una vez que se transmite a la siembra en la bolsa grande, todo eso que lo acompaña sirve como suplemento. Entonces, por lo tanto, también existe la posibilidad de que se incremente el rendimiento en la producción. No sé si me explico. Entonces son cuestiones que se pueden empezar también a valorar, a probar. De acuerdo, ya les platicaré los resultados de esta chica. Es más, les voy a enviar el link para que vean sus resultados. Profe. Sí. ¿Qué pasó? Dependiendo del grano, ¿cambia el sabor? No, ¿verdad? No, ahí sí para que veas no tanto. Ok. El grano no. Aquí nada más les puse a identificar sorgo de buena calidad. Les decía aquí lo de sin fungicidas, que es relativamente, tenemos que preguntar, pero no siempre se sabe. Pues que esté entero. Se supone que cuando ya lo vemos, estos pedacitos que ven aquí blancos, significa cuando el sorgo ya viene de cierta forma medio triturado. Ustedes saben que las semillas al interior tienen almidón. Ese almidón, como lo vamos a tratar o lo vamos a hidratar, una vez que queda expuesto, aunque se haya esterilizado muy bien, ese almidón lo primero que genera es una alta probabilidad de que genere contaminación bacteriana, por lo cual es muy importante que venga entero. Entonces, por eso les decía yo que cuando pasamos a comprarlo ahí cerca de la facultad, lo que hacemos es llevar el tanque, el contenedor azul que está ahí en el laboratorio, y pedimos que nos palen de una parte de arriba. Por lógica, pues los granos más enteros están arriba y los chiquitos que no pesan se van para abajo, ¿no? Entonces lo que buscamos es que sea esa forma, ¿no? Que nosotros lo elijamos. Si lo elegimos de abajo de la orilla, casi es donde se encuentran la mayoría de los rotos. Y bueno, por supuesto que al ojo podemos echarle una inspección de ver que no tenga moho. Si es almacenado por largos periodos, que no tenga moho y que no tenga bichos, ¿no? Bichos, sobre todo, crece el gorgojo. Incluso si nosotros mismos dejamos, ya nos pasó una vez que se quedó ahí el sorgo que nadie preparó micelio y pasó creo que como 2 meses. Con un solo gorgojo que lleve o 2 gorgojos, al ratito ya tenemos una explosión de gorgojos y ya prácticamente hay que tirarlo. El gorgojo lo que hace es también que barrena el grano, le hace un hoyito y ya queda expuesto el almidón y ya pues se vuelve un grano de mala calidad, ¿no? Y ya cuando son muchos granos, pues ya, cuando son muchos gorgojos, son muchos granos perforados y ya no es bueno. Aquí pues como notas importantes, vamos a tener que conocer cuál es la especie con la que vamos a trabajar. Hay algunos honguitos que se desarrollan mejor en ciertas temperaturas y cuál es el rendimiento esperado que vamos a buscar. El rendimiento ya en el sustrato al momento del cultivo, ¿no? Y dice, de la calidad del micelio puede depender el éxito de una producción. Les digo que el micelio también, sí, en literatura van a encontrar que es bien importante saber, cuando hablamos de calidad del micelio, referirnos qué tipo de hongo, porque la vez pasada ya tratamos de platicar que era cepa, ¿no? Una cepa que ya es un organismo con unas características dadas. Ya sabemos que nos va a dar, por ejemplo, por cada kilogramo de sustrato seco, nos va a dar 1 kilogramo de hongos de un tamaño de 8 a 10 centímetros, de un grosor de tanto, y ya sabemos la calidad que nos da. En ciertos lugares pueden vender un micelio de un hongo que no sea de muy buena calidad y todavía, si almacenan mal ese micelio, pues va a dar mucho menos hongos, ¿no? La manera en que se almacene ese micelio, cuánto tiempo pase antes de su uso en la siembra, también puede determinar el éxito en la producción. Dice, es recomendable evitar este proceso en el caso de los iniciados en el cultivo de hongos, debido a que implica riesgos y pérdidas económicas. Ok, cuando puse aquí este proceso tal vez no se explica mucho. Me refiero al proceso de generación de micelio. Cuando alguien quiere iniciar a cultivar hongos, muchas veces dicen, pues yo también quiero que me enseñen a producir micelio para que yo pueda hacer todo
pueda ser autosuficiente, ¿no? Y que puedan producir su propio micelio y posteriormente ellos lo cultivan, lo siembran, vaya. Lo que pongo aquí es que hay riesgos por pérdidas. Ya Diana habrá visto, que ya lo estuvo trabajando. Muchas veces es todavía muy común que si preparamos, por ejemplo, 5 kilos de sorgo, se nos contamine 1 o 2 bolsitas, ¿no? Todavía eso es muy aceptable, pero llega a haber ocasiones en las que, porque ahora sí que no sabríamos decir a ciencia cierta por qué razones, porque en ocasiones puede ser que o en algunas partes del sorgo no estaban bien, algunas partes tal vez se habían mojado y se había tenido una previa fermentación, se modificó su pH, o no sabemos, hay muchas razones, ¿no? Incluso la esterilización puede ser que no fue homogénea. Hubo un tiempo que nos pasó que en la olla que les comentaba el otro día que se preparaba la autoclave que es con mecheros, luego las temperaturas eran muy variables y casi estábamos seguros que la esterilización no era homogénea. Por lo tanto, se nos perdía mucho micelio, la verdad. O sea, no siempre es garantía de que se obtenga bien. Normalmente ya cuando tenemos todos los elementos correctos es que podemos garantizar que haya un éxito en la producción de micelio. Entonces, por eso no se le recomienda producir micelio a alguien que está iniciando en el cultivo de hongos. Eso es únicamente el mensaje de este punto, ¿no? Y pues muchos quieren cultivarlo o incluso quieren venderlo porque pues puede variar el precio. Por ejemplo, ahí en la región tenemos a Miguel Barrales, una persona que vende el micelio, pero que yo sepa lo vende en 100 o en ocasiones hasta en 110 pesos el kilogramo de micelio. Y se lo compran, ¿eh? O sea, es que si no hay en dónde, todavía pues, se vuelve el único lugar cercano, ¿no? El Inecol, por ejemplo, creo que aquí ya lo da en 35 o en 40 pesos. Creo que esto era antes. Ahorita creo que ya lo dará el Inecol como en cantidades de entre 35 y 40 pesos, pero ellos venden por arriba, no estoy seguro si de 20 o 30 kilos, pero no venden cantidades pequeñas. Si alguien le va a comprar, tiene que comprar cantidades grandes. Y ahí es donde también para un productor pequeño, pues no se vuelve fácil, sobre todo en la inversión, luego en el mantenimiento, si lo va a mantener en refrigeración, cuándo lo va a utilizar, que no se le vaya a hacer viejo. Entonces hay quienes, pues aunque es un poco caro en la región, lo compran más caro. Nosotros en lo que lo estábamos vendiendo todavía hasta antes de la pandemia, lo vendíamos en 65 pesos. Y era también bastante demandado, ¿no? Y eso era la otra parte que se mantenía con estudiantes de servicio social, que se podía producir y ese dinero nos servía para estar comprando, ya saben, para dar mantenimiento a algunas partes del cultivo, que pues son cuestiones que luego ni siquiera pueden salir de la dirección porque no se cultivan, ¿no? O sea, muchas veces comprar manguera, clavos, tornillos, todas esas cuestiones de las cintas y cuestiones que son detallitos, pues son necesidades económicas que poco a poco van demandando, pero no se pueden cubrir fácilmente en proyectos, ¿no? Entonces, esa era una forma también de mantener activa el área de producción y yo espero que eso lo podamos hacer, Marco, posteriormente. Bueno, hay 3 pasos claves para esto de la preparación de micelio. Y el primero es el lavado e hidratación, el segundo es el escurrido y esterilización, y el último es la inoculación, donde producimos algo que se llama máster, y posteriormente algo que se llama F1, F2, y puede continuar esto hasta FX, ¿no? Hasta F10, F20. Ahorita vamos a ver qué es. Vamos a ver primero el lavado. Para el lavado, vamos a ver que es muy sencillo. Aquí, de hecho, lo que no puse es que se tiene que pesar. Desde aquí ya tenemos que ir reflexionando qué cantidad de micelio queremos preparar. Para dar una idea de cuánto es lo que vamos a usar, en el caso de Pleurotus, cuando sembramos una bolsa, la sembramos al 5% del total del peso húmedo. Quiere decir que si son bolsas de 5 kilogramos, que utilizamos una bolsa de 40 por 60, en esa el 5%, ¿cuánto sería? A ver, si nada más para que le echen coco, para que lo reflexionen y no se les olvide. ¿Cómo dijo, perdón? Si vamos a sembrar el 5% de 5 kilogramos, es decir, vamos a agregar o a inocular micelio al 5% en una bolsa de 5 kilogramos, ¿cuánto es ese 5%?
¿5 kilogramos o el 5% de 1 kilo? No, el 5% de 5 kilogramos. Ok, ok. Diana. 5, ¿no? ¿Cómo? ¿Sería 5? No. ¿Cómo? 50, ¿no? No. El 10% de 5 kilogramos. ¿No saben sacar el 10%? Como que el 10% no se les viene a la mente cómo se saca fácilmente. Si el peso lo total lo dividen entre 10, uno de esos es el 10%, ¿no? Ujú. ¿Cuánto es 10 veces una cantidad para que les dé 5 kilogramos? 200, no. Dijeron, 1000, ¿cómo? 1000, ¿No? 1000, ¿qué? Perdón. 1000 gramos. 1000 gramos es 1 kilo, ¿no? Medio kilogramo. Medio kilo es el 10% de 5 Ok, kilos. 500. Ok, y es por lo que yo lo que ahorita les estoy tratando de explicar, si estuviéramos presencialmente, les pondría ahí una gráfica de pastel, ¿no? O algo así. Ya, solo le tenía que agregar un 0. Serían 250, ¿no? Correcto, 250 gramos es el 5% de 5 kilos. Sí, Los ya. pregunto para que también se pongan al tiro. Normalmente luego como que sale uno de la escuela y como que se olviden de las matemáticas. El 5% de 5 kilos son 250 gramos. Y de hecho preparamos bolsas de 250 gramos. Esta, por ejemplo, es de 200 gramos, si no mal recuerdo, y por lo general es para una bolsa de 4 kilos. Pero si preparamos de 5 kilos sería de 250 gramos. Entonces, pues vamos a pensar ya, si vamos a hacer un experimento, cuántas bolsas vamos a reproducir, y de esas bolsas, pues por cada bolsa que vamos a utilizar 250 gramos, ¿cuánto vamos a requerir? Si es un experimento sencillo, por lo general recomendamos bolsas también más pequeñas, no siempre hacemos de 5 kilos, las de 5 kilos ya se generan como para ya evaluar el rendimiento de forma comercial. Cuando son de forma exploratoria, para saber cuánto producen, utilizamos bolsas de 2 kilos. Si son de 2 kilos, el peso húmedo, quiere decir que el 5% serían 100 gramos. Entonces, en ocasiones hasta hemos hecho bolsas de 100 gramos. O sea, cada bolsa le ponemos 100 gramos de micelio, de granos ya húmedo. El caso está que de eso tienen que pensar si van a sembrar más o menos 10 bolsas, 20 bolsas. En promedio, para un día de siembra, yo creo que sembramos en total alrededor que serán como de 60, 70 kilos en peso húmedo, dividido en bolsas variable, ¿no? De 2, 3 kilos, 4 kilos. Si tenemos 70 kilogramos de peso húmedo a inocular, el de 70, el 10% serían 7, requeriríamos alrededor de 3.5 gramos de micelio húmedo, de granos húmedo. Entonces, por lo general, preparamos algo así, un estándar. Un estándar es preparamos de 3 a 5 kilos de micelio, dependiendo del experimento. Ese lo pesamos inicialmente con, pesamos 3 kilos, por ejemplo, y va a sube muy poquito lo que absorbe ya de humedad, el grano, absorbe cerca de un 25%, ¿no? Entonces ya lo dejamos eso de extra en caso de que se nos contamine alguna bolsita, en caso de que queramos hacer un poco más, o sea, con la intención de que si se nos contaminó una o dos bolsitas, como les decía, que tengamos bolsitas de más, de repuesto, ¿no? Para que el experimento no vaya a quedar limitado. Entonces, ya que pesamos, lo ponemos en una bandejita así. Esta foto pues es de ahí del laboratorio. Y le damos varios enjuagues. E incluso se le da enjuague con un poquito de detergente con la finalidad de que se limpie bien o lo más posible de todo el polvo, si es que traiga ahí Normalmente trae polvo y restos de cosecha, ¿no? Pedacitos de paja, una que otra piedra. Todo eso procuramos quitárselo.
y se le dan varios enjuagues dependiendo, en ocasiones si llega a venir muy sucio, tal vez hay que darle 5 o 6 enjuagues. Cuando viene limpio, quizás con 2 o 3 enjuagues ya queda más que suficiente. Y después dejamos el grano remojando cerca de 12 horas. Si se pasa un poquito más, no hay tanto problema. Lo que sí no podemos hacer es dejarlo más allá de 24 horas. Es decir, si mañana lo íbamos a recoger y resulta que mañana nos surgió una actividad y ahora lo vamos a hacer hasta el día siguiente, es decir, pasan 2 días, lo que vamos a observar es que aquí arriba empieza a salir espuma. Es porque inicia un proceso de fermentación. Y ya una vez que inició el proceso de fermentación, ya no nos va a servir el grano para lo que queremos hacer, porque cambia el pH, cambia su composición, y ya no es bueno para el pleurotus, ¿ok? Entonces, únicamente la regla es que se prepare un día antes, no más allá de 24 horas. Por ejemplo, nos vamos al laboratorio el primer día y lo lavamos a las 10 de la mañana, entre lo que lo lavamos y lo dejamos en el agua, nos vamos a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde y al siguiente día, a las 8 de la mañana o 9, podemos iniciar. Y a eso no hay ningún problema, ¿no? Ya una vez que terminó este periodo de hidratación, le llamamos hidratación porque en ese periodo lo que absorbe de manera natural el grano, lo escurrimos y le volvemos a dar 1 o 2 enjuagues, únicamente con la finalidad de que no haya creado un poquito de espuma o que no haya empezado un proceso de fermentación, ¿no? Entonces nada más lo enjuagamos y ya ahí termina este primer paso, ¿no? Esto ya es al inicio del siguiente día, ya cuando vamos a recoger el grano de lo que quedó ya sumergido, ¿no? Entonces, en ese momento ya lo escurrimos y lo esterilizamos. Dice, eliminar el exceso de agua. En la facultad tenemos una centrifugadora, pero lamentablemente tiene igual durante la pandemia. En una de esas se utilizó y no sirve. Quién sabe qué sea, si se quemó o algo, todavía no se ha reparado. En esa únicamente le dábamos 5 minutos de centrifugación y ya con eso garantizamos que la humedad, aquí es de 55, en realidad es un poquito menos, queda como al 45%. Y aquí les ponía, también es posible utilizar una zaranda. Una zaranda no es otra cosa más que una malla, ¿no? Una malla donde, obviamente, con la trama mucho más pequeña que el grano, para que no se nos vayan a ir los granos. La intención es que se quede ahí y lo dejamos pues, cerca de unas 2 horas oreando, únicamente con la finalidad de que elimine el exceso de agua que tiene en la superficie. Lo que hacemos es que lo estiramos y lo vamos moviendo de un lado a otro y vamos a ver que va a empezar a gotear poco a poco. Ya una vez que pase ese tiempo la podemos tomar nuevamente y agregamos cal, que es carbonato de calcio, a una razón de 3.5 gramos por kilogramo de sorgo. Quiere decir que si tomamos 3 kilogramos de sorgo, pues vamos a agregar ahí 10.5 gramos, ¿no? de cal. Lo revolvemos bien. Todo esto lo hacemos todavía en este tipo de bandejas, ¿no? Hasta ahí todavía lo podemos recolectar. Le agregamos la cal, lo revolvemos muy bien y entonces ya empezamos a colocar en las bolsas de polipapel. Ya saben que las bolsas de polipapel son esas chiquitas que tenemos en rollo en el laboratorio. Y bueno, aquí lo puse 200 gramos o la cantidad deseada. Les decía, si vamos a hacer un experimento donde ya tienen que utilizar, que vamos a inocular bolsas de 5 kilogramos, pues lo ideal es que hagamos bolsas chiquitas así de 250 gramos. En ocasiones, en otros laboratorios, lo que hacía es que se puede preparar incluso más grande con la finalidad de ahorrar bolsas, ¿no? Podríamos utilizar de hasta medio kilo, 400 gramos, 300 gramos. Lo único es que antes de sembrar vamos a tener que estar haciendo pesaje. Y el pesaje, pues si no lo hacemos correctamente o en las condiciones adecuadas, pues puede ser una fuente de contaminación, ¿no? Vamos a platicar que pues el aspecto de tener donde caigan esporas o bacterias que puedan contaminar el micelio o el sustrato son puntos de riesgo durante durante el cultivo. Entonces, pues si queremos minimizar
esos riesgos de contaminación, lo mejor es que preparemos desde el inicio las bolsas con la cantidad de micelio que vamos a utilizar al momento de la siembra por cada bolsa, y con eso se minimiza el riesgo, ¿no? Y una vez que ya tenemos nuestras bolsitas llenas, se pueden cerrar. Vamos a ver que se pueden cerrar de diferentes maneras. En otros laboratorios únicamente los amarrábamos. Ahí en el laboratorio, por lo general, los enrollamos y le ponemos un masking. Un masking que esos que no pegue muy fuerte, con la finalidad de que también al despegarlo no vaya a ser que lo rompa, porque también nos ha pasado que hay calidades diferentes de bolsas. Ya ahorita ya encontramos una bolsa que es la que normalmente nos ha aguantado siempre, pero luego llega a haber bolsas que son más frágiles, y al momento que queremos despegarle el masking se rompen, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado en eso. Y bueno, se va a esterilizar, aquí sí, ojo, si usan olla express o si es en autoclave, tiene que ser a 15 libras, que son 121 grados, durante 1 hora. Aquí sí ya es mucho más tiempo. La vez pasada, ¿se acuerdan que para esterilizar medios de cultivo, accesorios, el agua, normalmente son con 15 minutos? Aquí sí se requiere 1 hora. Es mucho más tiempo para garantizar que quede bien esterilizado todo el grano. Pero hasta aquí todo esto es sencillo. Si ustedes llegan por la mañana y eliminan el exceso de agua, agregan la cal, lo ponen en bolsas y se coloca en la autoclave, tal vez esto llevará cerca de máximo una hora, dependiendo cuánto tarden. Como ahorita no tenemos la centrífuga, tenemos que escurrirlo a mano, y les decía que a mano hay que estarlo moviendo, tal vez con 1 hora de estarlo removiendo para eliminar el exceso sería suficiente. Entonces puede ser que ahorita como 2 horas se requieran para llegar hasta este punto, y después en autoclave pues 1 hora, en lo que sube la temperatura, en lo que baja. Tal vez estamos hablando que serían otras 2 horas. Entonces hablamos que en un día se requieren de 3 a 4 horas para llevar a cabo este proceso. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. La cal, ¿sí para qué lo utilizan? ¿La qué, perdón? La cal. Ok, la cal, buena pregunta. La cal, curiosamente, viene en los protocolos y normalmente nunca te dice para qué. La cal, obviamente, pues te va a aumentar ligeramente el pH. En el caso de que el grano tuviera un pH ligeramente bajo, lo va a aumentar. Pero por otro lado, científicamente, se ha descrito que el calcio, sobre todo, es muy útil para el hongo en procesos de reparación y de fortalecimiento del micelio. Incluso cuando el hongo por alguna razón está estresado, utiliza la cal como un estimulante. Entonces, el calcio, hablando, porque podría ser, incluso hay carbonato de calcio y no me acuerdo qué otro componente que también puede llevar calcio. Y se vuelve importante el calcio en el proceso de composición del hongo. Entonces eso favorece, por un lado, el medio de cultivo modificando el pH. Ustedes saben que el hongo, por su tipo de crecimiento, el pH es importante, pero aparte estimula o fortalece su desarrollo por el calcio que tiene. Ok, gracias, profe. Muy bien, sí, por nada. Y hasta aquí esto sería el proceso de esterilización. Sacan lo recomendable sería sacar el mismo día el micelio. ¿Tú, Marco, ya has trabajado autoclaves? Una vez con la maestra Mari Ok. estábamos esterilizando el equipo, unos matraces y eso. Ujú. Muy bien. Lo pregunto por los cuidados que hay que tener, ¿no? Ya la siguiente te tocará estar en el laboratorio y ya lo platicaremos con detalle, porque en algún momento se van a quedar. Ya la vez pasada ya hubo una plática con Ana y con Diana, con la intención de que manejen correctamente el equipo para evitar algún accidente. Una vez Ok. que termina la autoclave, es importantísimo esperar hasta que baje la presión completamente a cero. De lo contrario, pues si lo abren con tiempo de anticipación, tanto se destruye todo lo que está al interior, como hay riesgo de quemaduras, de algún golpe, porque salen disparados algunos objetos. Entonces, nada más es el recalcar la importancia de manejar o saber manejar correctamente un autoclave.
por esto de la presión. Sí, 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 importantísimo, ¿no? Puede ser un peligro. Muy bien. Y una vez que ya sacaron, aquí nada más recalcar, una vez que sacan el micelio, estas bolsitas, dijéramos que estas ya son las que sacamos del autoclave, lo que hacemos es que las colocamos en la campana, aunque se quede apagada la campana, ustedes saben, ya han visto que tiene su tapa, ¿no? Entonces ponemos la tapa, o sea, ponemos el micelio, que va a estar caliente, y lo dejamos ahí enfriar hasta el siguiente día. Y ya lo dejamos ahí en la campana, lo extendemos lo más posible con la finalidad de que no quede, si queda muy, ¿cómo se dice? Muy encimado, pues la posibilidad de que se enfríe rápidamente es menor. ¿Ok? Entonces, eso es un detalle. Y ya al siguiente día, una vez que ya está en temperatura ambiente, es que ya continuamos con la inoculación. Y aquí vamos a ver que hay dos cosas importantes. Bueno, y la primera es que aquí pongo asegurar un área séptica. Para aquellos que no utilizaran campana, pues pueden utilizar mecheros. La realidad es que se complica muchísimo para aquellos que han utilizado mecheros. Hay quienes han utilizado o han propuesto, hay unas cajas de aislamiento, le llaman, que no es otra cosa más que una caja cerrada que tiene aquí, así como de este lado tiene un acrílico con la finalidad de que puedan ver hacia adentro, con dos aberturas para meter las manos y van metiendo su equipo, todo su material por ahí o en otro lado donde se pueda abrir y cerrar, y ahí ponen sus mecheros. Esto es para evitar corrientes de aire. Pues bueno, eso es lo que de hecho en los años 60, 70, hasta los 80 todavía se utilizaba mucho. Hay varios libros que ilustran que se puede trabajar de esa forma. La realidad es que pues aún así hay riesgos, ¿no? No siempre se puede garantizar la asepsia. Las cámaras de flujo, hasta la fecha nos funciona bien nuestra cámara, no nos ha producido problemas de contaminación, entonces hay que seguirla cuidando. Ya que estamos en esa área, ya que encendimos nuestra cámara y todo, ahora hay que pensar qué es lo que vamos a elaborar. Si va a ser máster, si va a ser F1 o F2. Para elaborar el máster, vamos a utilizar micelio que proviene de una caja Petri. Es decir, de donde estamos, donde recién aislamos nuestro honguito, donde tenemos nuestro micelio creciendo en el PDA, eso es lo que vamos a utilizar para inocular el grano. Cuando vamos a utilizar el F1, ahora lo que vamos a utilizar son los granos del máster. Y cuando vamos a utilizar F2, pues vamos a utilizar los granos del F1. Entonces, de esa forma, si se dan cuenta, estamos hablando ya de resiembra, ¿no? Este es el máster porque es el cultivo madre, por así decirlo. Del cultivo madre hacemos una primera resiembra y después podemos hacer una segunda de resiembra. En la literatura van a encontrar que también se recomienda la utilización de máximo un F2 y que de hecho se piensa que pues un productor de semilla podría continuar haciendo F3, F4, F5, etcétera, ¿no? Pero la calidad del micelio, cuando entre más viejo sea el F, es menor. No siempre nos ha ocurrido, porque nosotros realmente varias veces hemos sembrado, varias veces, no contamos hasta qué F vamos, pero sí estamos conscientes que llegamos a un F4, F5 y todavía nos ha producido bien. Aquí nada más como dato curioso o dato científico es que cuando hacemos este proceso, ustedes saben que el hongo puede crecer o reproducirse ilimitadamente a partir de un pedacito. Sin embargo, eso va a implicar, por un lado, crecimiento y por otro lado, envejecimiento. Entonces, ahí hay una discusión filosófica entre qué es lo que incluye, si ese envejecimiento incluye degeneración o simplemente se habla de un envejecimiento de manera natural que ocurre ya que posteriormente va a causar una pérdida en la calidad o en la producción. Entonces, es una discusión. Hay algunos hongos que sí son más susceptibles. Por ejemplo, auricularia, ese sí, de hecho, desde que lo estábamos propagando varias veces en PDA, llegó un momento en el que ya no quería crecer bien. O sea, ya a la cuarta, quinta resiembra que lo hicimos de una caja PT a la otra,
ya no llenaba completamente la caja Petri, sino se quedaba hasta la mitad y ahí se detenía su crecimiento. En cambio, Pleurotus, por lo general, no tenemos problemas de que lo sembramos de una caja Petri a otra y otra, y la verdad no hemos tenido problemas. Eso es para que tengan en mente cuando ocurra eso, que es un fenómeno reportado por la literatura y que no les extrañe si ocurre. Por lo general buscamos evitar que ocurra y por eso es que de tiempo en tiempo es deseable elaborar un máster, ¿no? En ese máster lo que garantizamos es que se rejuvenece el micelio. De alguna forma, el micelio, como recién aterrizó en granos de sorgo, pareciera que cambia su composición, su estructura. Les repito que ahí no hay mucha información todavía al respecto de qué es lo que ocurre. O sea, qué es ese proceso que le da ese envejecimiento o degeneración. Pero lo que sí se conoce es que se puede hacer de tiempo en tiempo una... se me fue la palabra. Una rejuvenecimiento, pero no me acuerdo, hay otra palabra más correcta que es para reactivación, una reactivación de cepas. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Ok, entonces íbamos a ver... una vez que salieron y que van a ver que las bolsas están recién esterilizadas, salidas del autoclave, curiosamente están un poco compactadas. Es deseable que lo remuevan el sorgo, es decir, nada más que lo sacudan o con las manos desbaraten para que se puedan separar, con la finalidad de que no vaya a haber asepsia en el momento en que el micelio vaya a empezar a crecer. Si está muy compactado, entre los granos muy posiblemente haya un poco de agua o haya algo que no permita que el micelio crezca correctamente. Entonces nada más se mueve, se desbarata el sorgo, pero es muy fácil, no crean que es complicado. Y en el caso del máster, con un bisturí o con una, si no es bisturí, puede ser con una espátula, se toman cortes, se cuadricula el medio que tiene el micelio y se toma se toman 4 o 5 implantes de más o menos 1 centímetro cuadrado y se van a colocar en diversas partes de la bolsa, ¿no? Y garantizando de que queden lo mejor repartidas, con la finalidad de que entre más fácil es para el micelio empezar a crecer, menor tiempo tomará colonizar toda la bolsita. ¿Ok? Y cuando hablamos de los Fs, ya del F1, F2, F3, lo que tenemos que hacer es romper la estructura de la semilla de la que vamos a tomar el micelio. Ahí sí tenemos que hacerlo cuidadosamente porque van a sentir que ya es mucho más duro. Ahí sí ya no es como cuando salió del autoclave, sino esto sí ya está hecho como un pequeño ladrillito. Y no se me viene ahorita qué textura sería. Sería como queso, yo creo, si nos imaginamos el queso fresco, que tenemos que estarlo haciendo así con las manos para desmenuzarlo por fuera, ¿no? No es meter la mano al interior, sino con la misma bolsa la vamos a tener con cuidado desde fuera, irla removiendo con la finalidad de que se separen los granos, para que después podamos tomar con una cuchara las semillas y a inocularle, ¿no? Normalmente podemos tomar una cuchara, aquí en este caso me refiero a una cuchara de buen tamaño, una sopera o un poquito más grande que una sopera, y eso es lo que se le va a echar a la siguiente bolsa. Posteriormente de que se le echa, de igual forma se revuelven bien la bolsa con la finalidad de que los granos se distribuyan homogéneamente en toda la bolsa y el mismo principio, ¿no? Que sea más fácil la colonización en donde va a crecer nuevamente. ¿Sale? Entonces, en teoría está sencillo. Ok, me imagino que... Ajá, sí. Me imagino que es más rápida la de los Fs, ¿no? Porque ya viene ya viene un crecimiento acelerado, ¿no? Efectivamente, tu comentario es perfectamente bueno porque para máster, aunque le pongamos 4 o 5 implantes, el tiempo en el que se adapta a crecer en sorgo, el tiempo en el que empieza a crecer, normalmente se puede echar como 20 días o 25 días. Entonces sí tarda más esto. Y que cuando tenemos los Fs, si le ponemos una buena cantidad, quizás en 10 días ya lo tenemos listo, ¿no? Entonces sí tarda más o menos un tiempo variable. Sí, aquí ya no lo puse el tiempo, pero sí importantísimo considerar los tiempos que vamos a hacer. Los tiempos también, si no los conocemos, pues no podemos hacer un proyecto de
de cultivo de manera lógica, ¿no? Aunque les decía que si alguien llega y quiere utilizar los Fs, pues está bien, pero si ya ha sido utilizado muchas veces el F, lo mejor es que inicie con un máster y posteriormente genere el F. Entonces eso le va a causar pues que considere un tiempo de más o menos un mes y medio entre lo que genera este y después un F1, entonces se va a retrasar algo, ¿no? Y ahora sí que no es retraso, es simplemente considerar los tiempos en los que crecen los organismos. Ok. Muy bien. Ya les decía sobre la práctica, vamos a ver que hay ciertos detalles nada más de cómo trabajar lo mismo que lo hicimos la vez pasada para la resiembra con Ana y con Diana, pues la distancia a la campana, cómo abrimos la bolsa no tocarla al interior para evitar también que haya puntos de riesgo de contaminación. Cada vez que vamos a tomar medio también procuramos limpiar de tiempo en tiempo limpiamos el bisturí o la espátula o la cuchara con la finalidad de que si hay un poquito de contaminación de un lugar, no se vaya a hacer que lo estemos arrastrando en todas las bolsas. Todo lo que sea con tal de minimizar riesgos de contaminación. ¿Sale? Entonces, hasta ahí está relativamente sencillo. Obviamente, las primeras veces que lo vamos a hacer, también voy a estar yo ahí. Y ya después yo espero que ustedes agarren ritmo. Mantenimiento de cepas, quizá me lo voy a echar más rapidito porque ya lo vieron, ya lo había visto con las chicas, no me acuerdo, no, no se los había explicado, ¿verdad? Ana, Diana. No, esa parte no. Muy No, bien, profe. que es lo siguiente que ahorita vamos a hacer con aquellas que sí crecieron bien. Las que no crecieron bien, pues vamos a intentar de nuevo reaislar de estos tubitos y si no, pues ya Profe, ni y modo. fueron muchos, ¿verdad? Sí. Ay, no. Pero de hecho no, fíjate que, o sea, no se sientan mal, no quedan ustedes, porque realmente empezó a crecer como hongo y posteriormente, o sea, el crecimiento micelial era normal y posteriormente empezó a colorearse ya con esporas, ¿no? Quiere decir que el hongo ya estaba dentro del tubo. Entonces, es posible que se hizo mal el proceso desde el inicio, quizás adquirieron un hongo posteriormente, pero repito, no se preocupen, no sí que es algo que ya me esperaba, ¿no? Aquella vez les comenté, no es algo que me sorprendió. Sí, sentí feo, obviamente, porque me hubiera dado gusto que se recuperara la mayoría, pero no estuvo mal. De hecho, incluso hubo uno o dos fragmentos que se ve que lo hicieron bien y que no creció nada, absolutamente nada, ni bacteria ni hongo, lo cual también indica que se hizo correctamente. Entonces, Sí, era mi duda. Si uh-huh. había algo. Bueno, tratamos de hacerlo así lo más limpio, aséptico posible, pero hasta me sorprendí cuando se contaminaron, pero bueno. Sí, yo también, pues ya ven que la primera vez les mandé foto y estaba yo contento Sí, porque todo bien. veía positivo que iba todo bien, pero no. Bueno, y aquí importantísimo que requerimos hacerlo nuevamente y lo vamos a hacer ahora de varias formas porque también vamos a hacer en granos de sorgo para conservar cepas. La técnica que vamos a hacer también, o sea, de inicio, va a ser esta, ¿no? Que ya ustedes ya tienen estéril su agua destilada estéril, sus tubitos Eppendorf, y lo que hacemos es que de la cajita Petri, donde ya esté creciendo el hongo que ya logramos aislar, que ya esté creciendo correctamente, lo vamos a cortar con un sacabocados, a manera de hacerle varias rondanitas, y vamos a colocar de 4 a 5 inóculos, dependiendo. ¿Ya se acuerdan que aquella vez yo les decía que hay que hacer el medio más grueso? Miren, aquí se nota como el medio, la cantidad de medio que tenía la caja Petri era poquita, porque están delgaditas las rondanas. Si nosotros lo hacemos más gruesos, de hecho, tal vez nada más, aquí sí van a ver nada más el grosor y quizás caben menos rondanas. Aquí cabían más rondanas todavía. Entonces, esas las vamos a colocar y aforamos a 1.5 mililitros. Ya saben que pues aforar es llenar el agua hasta la cantidad donde, por ahí viene la marquita, ¿no? Más o menos. Estos son tubos de 1.5 mililitros. La marca está más o menos por acá, yo creo. Entonces, hasta ahí lo llenamos con agua y lo cerramos con CleanPack. Lo rotulamos y eso es todo. Realmente es una técnica muy sencilla. Obviamente hay que hacerlo en la cámara de flujo.
Hay que hacerlo con mucho cuidado de esterilizar bien el sacabocados, la aguja de disección o la espátula que utilicemos cada vez que vamos a cambiar de cepa para evitar una contaminación cruzada. Ya saben que la contaminación cruzada es que no sea que nos estemos llevando una cepa a otra, o sea, y que sigue siendo un basidomiceto, pero resulta que ya no es lo que teníamos inicialmente rotulado, ¿no? Entonces tenemos que evitar esos problemillas. Esto era parte del curso. Y aparte de esto, otro tratamiento que vamos a hacer es el de, en estos mismos tubitos, voy a ver si ahí tenemos unos más grandes, vamos a poner granos de sorgo. El sorgo lo vamos a esterilizar aparte, vamos a poner granos de sorgo hasta una cantidad igual como un poquito menos de 1.5 y posteriormente le vamos a inocular una rondana de micelio, que quede el micelio directamente tocando el sorgo, con la finalidad de que esto se va a llenar de micelio. Y estos posteriormente los vamos a congelar. Eso va a ser otra forma que en algunos lugares los utilizan así, también congelan el sorgo o incluso lo llevan a nitrógeno líquido, lo cual pues lo garantiza que lo conserve mejor, pero la verdad es caro mantener nitrógeno líquido, sobre todo porque hay que adquirirlo. Eso ya lo haremos en su momento. Y no importa que se esté ahogando el micelio, ¿a poco el micelio también se podría considerar que crece en el agua? Buen punto, buena pregunta. Si no lo dicen, a mí se me olvida explicarles los principios de esto, ¿eh? Qué bueno, porque eso me da gusto. Normalmente si es un curso o si es así como que al público en general no lo preguntan, porque pues esos son los principios o los fundamentos del por qué se aplica, ¿no? ¿Por qué funciona? Funciona porque lo que genera el agua es que detiene o disminuye el metabolismo del hongo, Marco. El metabolismo del hongo lo que va a hacer es, al no tener disponibilidad de oxígeno, es que disminuye, como tiene un poco de nutrimentos en la rondana de sorgo, va a crecer muy lento, o va a estar vivo, tiene humedad, tiene muy limitado alimento. Entonces esta técnica, y que también aquí me faltó escribir, es para conservar más o menos un año. Entonces en un año lo podemos conservar así para evitar estar resembrando de caja Petri en caja Petri en caja Petri y que nos vaya a pasar lo que les dije hace rato, que envejezca el hongo. Entonces esta técnica es para más o menos que se conserve alrededor de un año. En literatura marca un año, hay quienes pueden utilizar hasta 2 años. Ahorita que lo estamos haciendo, pues las chicas lo han visto, que tenemos ahí nuestras cajitas. Estos tubitos estaban rotulados y eran, ¿qué? ¿Del año 19, 18? Ana, 19, ¿verdad? 19 y creo que había uno del 2017. Ajá, sí, alguno que otro del 2017, ¿no? Ajá, porque había unos en aceite mineral. En aceite mineral el principio es un poquito diferente. Lo que se hace es que se hacen tubos de ensayo inclinados con PDA, pero se ponen inclinados. De manera que primero igual se hace crecer ahí el honguito, ya que se desarrolló en la superficie del tubito, al interior con el medio, se le pone aceite mineral y ese aceite mineral va diluido, no me acuerdo si va como al 30%, 20%, algo así, y hace lo mismo, Marco. El principio es que disminuya el metabolismo del hongo para que no pueda crecer mucho y eso permita que no tengamos que estarlo resembrando, ¿no? Son técnicas que han sido reportadas, que son muy prácticas. Esta técnica particularmente, pues es económica. El problema fue que sí, eran del 2019 a inicios y pues se nos pasó el año, ¿no? Esto tendría que haberse hecho en 2020, ¿no? Y de hecho en 2020 creo que ya había iniciado uno que otro junto con Diana lo había iniciado Rosario, pero pues igual nos ganó la pandemia y pues la colección fue de las primeras que pagó las consecuencias, ¿no? Y pues ni modo. Por sí que así como estamos nosotros, la verdad todavía la colección no era muy grande. O sea, todavía estaba en vías de que creciera más. Entonces, pues les digo, se siente feo, pero no es todavía tan catastrófico.
Catástrofes han tenido más otros laboratorios que ya tenían colecciones mucho más grandes y que no han podido recuperarse, ¿no? Mm, Entonces entra en un estado como de letargo, ¿no? Para que se pueda Correcto. guardar de una mejor manera. Y ya cuando se saca de ahí, se vuelve a activar, por así decirlo, el metabolismo y vuelve a recuperar. Ah, está muy bien. Efectivamente, efectivamente. De eso se trata. De eso se trata, Marco. Ok, y ya de esa manera podemos garantizar tener nuestras cepas seguras para que podamos seguir estudiándolas y pues tener colecciones grandes, que finalmente de ahí es donde surge el interés en un futuro cuando podemos darle aplicación en alguna otra área y que ya fue caracterizada. Bueno, me voy tantito, si quieren unos 5 o 10 minutos más, ¿sale? Con el tratamiento del sustrato. Sí, claro. Sí, profe. Sí, Doc. Muy bien, para no robarles mucho tiempo. Esto hablamos del tratamiento del sustrato. Ustedes saben que los honguitos que trabajamos ahí sobre todo son saprófitos. Hay algunos que tienen ahí Edgar, y por ahí se había intentado un Lactarius, pero sobre todo Edgar es el que tiene Cantarellus, que ese sí es micorrícico. Ese no va a aplicar a lo que vamos a ver aquí. Ya les había dicho la vez pasada de que pues, se han probado muchos sustratos, prácticamente todo lo que sea lignocelulósico es un posible alimento para el cultivo del honguito. Entonces hay muchas cosas por probar todavía y por valorar qué combinación sería buena, cómo se puede suplementar, cómo se puede almacenar y utilizar posteriormente. En términos generales, este es el proceso de cultivo. Hablamos por un lado de un tratamiento de sustrato, hablamos de la elaboración de semilla, que ya fue la que les estuve platicando previamente, la siembra, que es donde ya coincido, mezclamos el sustrato y la semilla. Posteriormente esto se va a una incubación y una producción y cosecha, ¿no? Que esto va a ser normalmente a nivel comercial se recomiendan 3 cosechas en un promedio de más o menos 40 días. Entonces ahorita vamos a ver uno por uno de estos pasos. En el caso del tratamiento del sustrato, el que utilizamos, hay varios, ahorita no los voy a confundir con otros. Utilizamos un tratamiento térmico que en la literatura se le llama pasteurización, aunque honestamente no es un término correctamente aplicado. Ustedes saben que pasteurización es hacer un shock térmico, ya sea de temperaturas bajas a altas, pero el shock térmico lo que implica es que hay un cambio drástico en la temperatura y eso ocasiona que haya rompimiento de células, ocasionan muchas otras beneficios que es para la conservación de alimentos, por eso en la leche, en todo lo que son los embutidos, muchos otros productos que llevan un proceso de pasteurización, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a llamarle nada más tratamiento térmico, y no es otra cosa más que dejar la paja en agua caliente durante más o menos 1 hora, entre 75 y 80 grados. De hecho, siempre les digo que puede ser entre 70 y 80 grados. No más, porque entonces el agua empieza a hervir, y al hervir ya puede iniciar un proceso de cocción, con lo cual ya modifica mucho la estructura de la paja, y eso ya no es bueno para el honguito. Profe, Sí. ese tratamiento es el mismo que hacen cuando le echan agua al sustrato y le ponen unas bolsas negras y lo dejan asoleándose para que se fermente. No, efectivamente no. Eso ya sería precisamente buscar fermentar y ya sería otro principio, que de hecho también se puede aplicar en el caso de los hongos, pero muy variable ese sistema de fermentación. Lo que busca es que por medio de la fermentación se alcancen este tipo de temperaturas de 70 grados durante más de 1 hora, hay que se alcance durante varias horas y posteriormente lo puedan utilizar, ¿no? Pero es completamente otro sistema de producción. Ok. Uh-huh. Bueno, aquí tienen el ilustrado de que la paja tiene que tener, dependiendo qué tipo de paja, en ocasiones hay paja de pangola que ya viene bastante bien troceada, ya viene nada más la desbaratan y vienen ya en fragmentos pequeños.
Hay veces que viene paja de avena y vienen guías todavía muy largas, ¿no? La paja todavía cuesta trabajo manipularla porque quieren tomar un poquito y se viene con una guía enorme, lo cual dificulta su manipulación para colocar en bolsas pequeñas, por lo cual se recomienda que sea picada en fragmentos, que ya una picadora de por sí lo va a sacar de fragmentos de 5 a 15 centímetros, ¿no? Entonces la intención es que sea manipulable. Y entonces se realiza la pasteurización. El objetivo o la finalidad de esto es que disminuya el contenido de microorganismos en el sustrato. Estos microorganismos lo que pueden hacer es que compiten por los nutrientes con el hongo que se está cultivando y además de que se le va a proveer de humedad necesaria al sustrato. El disminuir el contenido de microorganismos es una forma de garantizar, dijéramos, que el hongo, vamos a hablar de Pleurotus, pueda crecer sin que haya competencia. En ocasiones, cuando la paja llega a ser muy buena, hay quienes han probado incluso que únicamente con que la dejen remojando cerca de 6 horas, lo sacan y lo dejan escurrir, la siembran y les ha funcionado, que crece el Pleurotus. Pero, pues eso va a depender mucho de la cantidad de microorganismos que va. Ahora, yo les dije que es un tratamiento térmico porque pues la realidad es que a estas temperaturas y este tiempo, lo único que hacen es disminuir la cantidad de microorganismos. Ustedes saben que si fuera esterilización o pasteurización, sería eliminar por completo los microorganismos que hay presentes. En realidad no se eliminan por completo. Por eso es que les digo que está mal aplicado tanto el término de pasteurización como esterilización. Sin embargo, en la literatura lo manejan así. Bueno, perdón. Ay, perdón, ¿sí? Pero entonces ahí no, o sea, ahí no se utiliza el autoclave o... No. No. Y de hecho ni se podría en términos también de técnicos de cantidades. Utilizamos un tanque que de veras tengo que comprar uno nuevo. Ahorita que llegaron ahí los de construcción, aparentemente se lo volaron. Utilizamos un tanque de 200 litros, de esos que son como los de aceite, grandotes, y un quemador de esos chicharroneros. Ok. Y ahí se deja. O sea, sí, lo llenamos como a esta cantidad, como a 150 litros, y ahí es donde lo colocamos este tiempo. Ahorita vamos a ver por ahí fotos. Lo que hacemos es colocar el... Estaba yo viendo que aparte de la fuente de carbono, que en este caso es lo que es el sustrato, también lo que ayudan al morir estas bacterias es que dejan nitrógeno y fósforo, ¿no? Que también es importante para el hongo. Por eso es lo que decía, que aunque no se destruyen las bacterias en su totalidad o no desaparecen, ¿no? Sino que también funcionan de algún modo. Que sobre todo se ha comprobado que esas bacterias funcionan cuando se aplican, los tratamientos de fermentación, porque cuando se fermenta a esta temperatura, curiosamente crecen bacterias termófilas, pero las mesófilas desaparecen. Y cuando disminuye la temperatura, las termófilas dejan de tener actividad y dijéramos que ahí quedan sus, vamos a llamarlo muy mal dicho, los cadáveres de las bacterias. ¿Esqueletos? Los esqueletos, efectivamente, y que precisamente cumplen esa, pues, se pueden asimilar de esa forma. Sí, ha sido reportado, ¿no? Que hay unas bacterias que son benéficas para el cultivo, pero se dan sobre todo cuando se utiliza el proceso de fermentación. En el proceso de tratamiento térmico por inmersión, no es muy común que eso pueda ocurrir. De hecho, este proceso también no es bueno que se haga mucho tiempo porque en ocasiones lava algunas azúcares que pueden servir como alimento, las lava, y ustedes van a ver que esta agua la podemos utilizar cerca de, por lo general lo utilizamos 2 veces, es decir, metemos una tanda de paja, cumple este tiempo, la sacamos y volvemos a meter otra tanda de paja para aprovechar el agua al máximo. Sin embargo, cuando ya la sacamos la segunda vez, van a ver que esta agua de aquí ya parece caramelo, porque lavó todas las azúcares solubles que tenía el agua. Entonces ya esa agua también ya no es, ya hacerlo una tercera vez
ya no sería muy recomendable porque la paja que salga va a tener una carga muy alta de azúcares solubles y también eso no es deseable porque las azúcares solubles pues son mucho más asimilables para otras bacterias y hongos y la posibilidad de que se contaminen también es alta. Profe, también se generan polialcoholes, ¿no? No estoy tan seguro porque como es en proceso térmico, yo creo que sería también una fermentación como si se generara un polialcohol, pero Ok. no se ha reportado. Alguna vez, fíjense que lo que sí estábamos pensando es que si esta azúcar se podría utilizar posteriormente para cultivo líquido, porque decíamos tal vez dependiendo de la cantidad de azúcares que tiene, si esto lo sacamos y lo llevamos a esterilizar, por ejemplo, en matraces y lo inoculábamos con otros honguitos y ahí crecería, porque realmente queda como caramelo, ¿no? Queda muy de color opaco, ¿no? Yo estaba viendo, profe, que se ocupaba un endulcorante llamado eritritol, que era un polialcohol para el cultivo de hongos y que era muy, muy, muy bueno. Ah, no, pero sí, ese es otro camino. Hacer ya así como que es un proceso ya obtenido de alguna vía de fermentación ya conocida, clave, ¿no? En este caso, como únicamente es un lavado, ¿no? Es como si estuvieran haciendo casi una infusión. Imagínense que pues ustedes tienen un té en una ollita y pues cuando ustedes ponen ahí el té y le quitan después, pues lo que hicieron fue una infusión, ¿no? Entonces, en este caso, lo que utilizamos es el té que se sacó después, es el que usamos para que crezca el hongo. Entonces, es lo que aquí ocurre. Pero bueno, eso ya igual es tema de cuestionarse qué otras cosas pueden mejorar. Eso ya lo veremos después. Aquí le pongo como notas, el sustrato debe ser picado cuando vienen partes grandes, difícil de manipular. Se puede calentar el agua usando leña o gas. Aquí le puse que alcanza hasta 3 lotes de sustrato. Por lo general utilizamos 2 lotes, ¿no? Ya 3 lotes muchas veces ya no es recomendable. Y pueden ser diferentes tipos de contenedores, ¿no? Por lo general utilizamos este de 200 litros, que además es pues relativamente fácil o viable obtenerlo. La última vez lo había comprado como por 100 pesos. Hay lugares donde ya los tienen así de salida y los venden relativamente baratos, ¿no? Entonces no es algo difícil de conseguir. Ahora, bueno, ¿qué sustrato elegir? Ya dijimos, se pueden utilizar muchos. Hemos utilizado bagazas de caña, pulpa de café, rastrojos de frijol, maíz, chayote. Hemos utilizado, aquí se quedó la plática para el doctor Noé Aguilar, la hilo hojarasca de los árboles de ficus. Ven que en la facultad tenemos mucho ficus y en ciertas temporadas tira muchísima agua, muchísimas hojas, perdón. Entonces esas las hemos usado, nada más que sí dio rendimientos muy bajos. Lo que pensamos es que quizás se deba suplementar, porque en realidad pues esas hojas son lignina y celulosa. Quizás haya que suplementarlo con un poco de nitrógeno de algo más, ¿no? Eso va a haber que ver. Profe, ¿ha probado la hoja de araucaria? Esos que son como unos gusanitos. Hoja de araucaria, ¿a poco no he visto como gusanito? Pero sí, o sea, bueno, sí conozco la hoja de araucaria, no lo he probado, fíjate, no estaría de más, y ya ves que sí, ahora sí que esas hojas están enormes, ¿no? No creo que no sería difícil conseguir una buena cantidad, en donde haya araucarias, checar cuando se caen las hojitas, y ver qué posibilidad hay de usarlas, Sí, profe, también los tejocotes. también puede Los ser, coyoles. los coyolitos, sí, lo Ah, importante además de un sustrato es que no fermente. Ajá, Ana, ¿ibas a decir algo? no, que no había escuchado eso de los coyoles. Mm, sí, Ah, en realidad hay muchísimo, ¿no? Todo lo que ustedes tengan en su casa, en sus patios o cerquita de sus casas, en donde haya vegetación, que en la temporada pues ahorita que está la temporada de calor, antes de que vengan las lluvias fuertes, que todo eso que se pone seco, pues hablamos que es celulosa, ¿no? Celulosa y lignina. Y la celulosa es el material, es la molécula más abundante en todo el planeta, ¿no? O sea, ahora sí que todo eso podría servir. Obviamente lo que buscamos es estandarizar procesos, ¿no? Dependiendo qué tipo de pasto sea, qué tipo de material sea, pues va a tener una composición diferente y muchas veces pues hay que estar probando si como tal sirve o hay que suplementar, combinar, hacerle algún ajuste al pH, agregarle un poco de nitrógeno, de fósforo, algo más, ¿no? A ok, ver. pues.
Bueno, precisamente aquí vienen las características. Lo que buscamos es que haya homogeneidad continua, ¿no? O sea, que no sea que ahorita obtenemos uno y en 6 meses ya es variable el que viene, ¿no? Que no haya tenido crecimiento de moho, eso sí, cuando está seco, colectarlo y guardarlo para que no genere moho. Cuando pueden, por alguna razón, colectar pasto, se tiene que dejar secar y ya que se seque se puede almacenar así. Si presentan resina o aceite, como es el caso de algunos residuos de maderería o de las pulpas de café o de piña, lo que hace es que tienen una fermentación corta para eliminar esos excesos de aceites o de extractos, porque eso lo que va a hacer es que va a limitar el crecimiento del hongo. Y bueno, aquí dice fragmentarlo de 3 a 5 centímetros. En realidad es un poco más grande, ¿no? Aquí se exageró de 3 a 5, más bien sería de 5 a 15 centímetros máximo, ¿no? O sea, que sea manipulable. Y bueno, en función de las necesidades del hongo, este curso iba dirigido a hongos tropicales, que puede ser, hablamos desde Panus, Lentinus, Schizophyllum, Volvariella, muchos otros hongos que no nada más Pleurotus. Pleurotus es el que es más versátil, el que se acostumbra casi a todos los sustratos, pero hay otros honguitos que sí son mucho más exigentes. Ya ni se diga el champiñón, que ese sí es bien exigente en una relación carbono-nitrógeno muy específica. En el caso de Pleurotus puede variar mucho esa relación carbono-nitrógeno. Les decía que se puede, estas pues son fotos ahí de la facultad, ahí cerquita del almacén. Miren, aquí estamos probando este era de frijol, si no mal recuerdo. Esta es paja, esta es la hojarasca del maíz. Este fue en un curso, que era también paja. Y se dan cuenta que aquí utilizamos las arpillas, estas cebolleras. En los cursos hay quienes ya diseñan sus canastillas metálicas con malla y los levantan de esta forma. Hay quienes ya hasta crean poleas, un sistema de poleas, ¿no? Donde ya tienen aquí un ganchito, como una piñata, ya lo pueden levantar y fácilmente sacar del agua, ¿no? Porque esto ya, una vez que tiene agua, está muy pesado. Realmente siempre les digo, hay que tener cuidado para sacarlo, para evitar quemaduras, para que no se... de a una sola persona, la verdad, está pesado. Para ir antes de meterlo a su tratamiento térmico, pues en grupos va a ser más fácil que lo metamos, ¿no? Porque estarlo metiendo ahí también tiene su chiste, cortar el sustrato tiene su chiste. Bueno, y esto sí, por ejemplo, esto sí lo hacemos, que metemos por lo general 3 arpillas o costales al mismo tiempo. Se comprimen ligeramente previamente antes de colocarlos. Uno pues puede uno saltar en ellos o apresarlos con algo, con la finalidad de que se pueda aprovechar el espacio, ¿no? Se meten y de hecho por eso es importante dejar el tanque como a 3/4 partes, porque cuando lo sumergimos el nivel de agua sube, ¿no? Y para esto se introduce el sustrato una vez que ya tenemos los 75 grados, no antes, perdón, no antes. Y ya que se sumerge, ya empezamos a tomar el tiempo. Bueno, de hecho, esperamos nuevamente unos 5 minutos a checar si no bajó mucho la temperatura. Y ya que esté a 70 grados, iniciamos el conteo del tiempo. Que es donde les digo, también se pueden utilizar diferentes tancos. Este es un caso de estos chicharronero, una paila, ¿no? Se llama. Este es un tanque de 200 litros. Este fue otro tanque que era como de 100 litros, pero también se podía utilizar. Y hay quienes generan sus bases metálicas con piedras. Eso es muy variable, ¿no? En la facultad lo hemos hecho así, todavía con los tabiques. Tenemos el tanquecito, una marranita, y aparte hay un tanque grande. Esta es una foto de mí, de hecho, desde hace como 20 años, desde que estaba yo haciendo mis primeras pruebas en casa. Hay que checar la temperatura con un termómetro, también ya ni les dije. Eso hay que tener un termómetro de esos de laboratorio para estar checando la temperatura antes de introducir. Normalmente si son en días de calor así como hoy, cuando se pone un buen nivel el quemador, en cuestión de máximo media hora ya está caliente, listo para meterlo, ¿no? En días un poco más frescos sí requiere un poquito más de tiempo.
Para sacarlos, vale la pena, aquí tenían un tipo de ganchos. Ahí en la escuela tenemos ganchos de estos que son como de carnicería, con los cuales se puede agarrar el sustrato, el costalito, y se jala para que se escurra. Se deja aquí por cuestión de más o menos 1 minuto para que se escurra el exceso de agua, y ya después con los mismos ganchos se llevan a un lugar donde se pueda colocar que puede escurrir el agua, pero que ya no tenga, no esté al aire libre para que no vaya a caer ni bacterias, hongos, y sobre todo que no vayan a llegar mosquitos o moscas a ovopositar y que en un futuro tengamos los problemas de mosca. ¿Hasta ahí dudas? Eso, entonces el sustrato nunca queda estéril, ¿verdad? ¿Perdón? El sustrato no se considera que está estéril, ¿verdad? En algún No, momento. efectivamente, no. Por eso te digo que sí es mal llamado en literatura. En literatura, cuando van a encontrar ahí libros de protocolos en español que hablan que se esteriliza o se pasteuriza, en realidad no es eso. En realidad es únicamente un tratamiento térmico y disminuye la cantidad de microorganismos, ¿no? Ok. Ujú. Sale. Profe, ¿cómo dijo que se protegían de las larvas de mosca? Bueno, de que los moscos no estuvieran ahí. Bueno, no es que se protejan, sino que nosotros tenemos que colocarlo en algún lugar donde estemos conscientes que no van a llegarle moscas o moscos, ¿no? Ahí en la facultad lo que hacemos es que ya lo llevamos directo al primer cuarto de cultivo, al cuarto donde se lleva a cabo la siembra. En el área de cultivo, el primer cuartito lo utilizamos como siembra. Hay una mesa que era de otro laboratorio que ya desapareció y que pues, afortunadamente nos quedó ahí la mesita. Esa mesita se puede colocar ahí la paja y lo que hacemos es que lo cubrimos. Al mismo tiempo, esa tiene una cierta inclinación y tiene un desagüe que ya termina de escurrir ahí la paja y no permite que se acumule el agua y la cubrimos con un plástico para que ya sí se quede y al siguiente día que ya termina de bajar la temperatura ya la utilizamos. Ah, ok, sí. Si se quisiera hacer en el mismo día, la recomendación sería que se iniciara desde temprano, ¿no? Y temprano digo como a las 7, 8 de la mañana, para que salgan las 2 tandas máximo al mediodía, se dejan en el lugar y ya hay que estarlo haciendo la siembra como a las 5 o 6 de la tarde. No es recomendable porque en la facultad pues obviamente estarse moviendo a esas horas no es conveniente. En casa eso yo sí lo hacía que temprano esterilizaba. De hecho, bueno, les digo esterilizar, se queda uno con los términos que se utilizan. En temprano yo metía, hay quienes dicen se cocinan, incluso dicen cocinaba yo en la mañana la paja y se deja ahí y posteriormente me iba yo a bañar y ya me cambiaba la ropa, importantísimo. Todo lo que se hizo hasta este momento se puede llamar que era rudo, de uso rudo, y no era... Una vez que ya va saliendo la paja, lo único es que hay que llevarla directamente al área donde se va a sembrar o al área donde ya no va a estar, ya no va a tener acceso a polvo, a corrientes de aire, a moscos, con la finalidad de disminuir lo que les decía, el riesgo de que vayan a crecer otros hongos o bacterias no deseados. Y creo que sí les Profe, puedo... durante el crecimiento ya no importa la temperatura, ¿verdad? Ya puede ser una temperatura ambiente. Por lo general, cuando llamamos que es un cultivo rústico, se puede hacer de forma ambiente. Cuando ya es una empresa, sí es recomendable que tengan cuidado, porque ya así que manejando una cantidad grande de hongos, pues si disminuye, por ejemplo, la temperatura como a 15 grados, lo que puede ocasionar es un retraso en varios días en el crecimiento. Si normalmente iban a estar listos en 15, 20 días para iniciar la producción, tal vez va a iniciar en 25 o 30 días, porque cuando disminuye la temperatura por debajo de 15, sí, el mismo metabolismo del hongo también empieza a disminuir y ya no crece tan rápido, ¿no? Hay temperaturas óptimas de crecimiento, en este caso de colonización. Entonces sí es... Así que la pregunta es buena, pero depende de qué nivel están hablando, ¿no? A un productor rústico que maneja 1 o 2 cuartos y que estandarizar el sistema de temperaturas, o sea, que
que proteja las temperaturas, pues le va a salir más caro tal vez implementar eso que lo que va a obtener de hongos. Ya cuando es una empresa grande, pues es recomendable que para que garantice una buena producción, para que minimice sus riesgos de pérdida de producción, pues que estandarice, ¿no? Que meta un poco más de infraestructura para conservar temperaturas por la noche, o que simplemente realice algunas adaptaciones a la infraestructura, ¿no? Algo que no permita que disminuya la temperatura mucho al interior, y que al contrario, también cuando se vaya muy arriba, que si se va por arriba de 35 grados, también ahí sí se puede morir el hongo. Por arriba de 35 grados, también el hongo ya no va, no puede ser que no sobreviva, ¿no? Eso dependiendo de la cepa con la que se trabaje. Ah, ok, profe, gracias. Sí, por nada. Qué bueno que Profe, va preguntando esos detalles. Esos detalles son como que ya sobre la experiencia se van dando cuenta de cuándo es un momento crítico o riesgoso en la producción, ¿no? ok, profe, la primera imagen que nos presentó, que igual se veía que estaban sacando algo como en un cilindro, ¿es lo mismo? ¿Está? Ajá, ajá. Sí, o sea, aquí simplemente lo que hicieron fue este sistema, ¿no? Esta canastilla la mandaron a hacer con un herrero. Lo que tiene aquí, aunque no se ve, esto es una malla, y ya bueno, pues, o sea, lo que hicieron fue una canastilla, como un cesto de ropa, y ahí meten la paja, la comprimen muy bien, y y ya aquí ya estaba saliendo, yo creo. Ok, ya, ya, ok. Ujú. Gracias. Sí, por nada. Profe, ¿y los agujeros ahí cómo se hacen para, bueno, cuando Bueno, salgamos? apenas vamos para allá. Aquí todavía Ah, no se hacen agujeros. Aquí nada más es hasta aquí es esto. Ahorita eso es para la siembra. Ahorita vamos a ver la siembra. ah, ok. En la siembra, que es el momento en que ya se va a mezclar el micelio que se obtuvo y el sustrato. En literatura hay quienes todavía recomendaban agregar un poco de carbonato de calcio. En realidad no es siempre necesario. Aquí les decía nada más el recordatorio que estar conscientes que el micelio es de buena calidad, de donde lo están adquiriendo. Es el momento más delicado, es donde sí hay que tener higiene. Les digo que yo me iba a bañar, me cambiaba de ropa. En este caso, como también ya sería el siguiente día en la facultad, ya es importante que lleguen con ropa limpia. De hecho, hay que llegar con la bata. Sí se puede uno poner cubrebocas, pues mejor. Si van a estar 2 personas o 3 y en ocasiones quieren platicar, pues sí es más recomendable que se pongan cubrebocas, que de todos modos ahorita lo tienen que tener, por cierto. Más bien, no es que uno quiera, sino que se tiene que tener. Ya para quien se dedica a la producción, lo recomendable es que tengan un cuarto exclusivo para la siembra, ¿no? Y este cuarto, yo lo que hacía es, incluso las primeras veces, ya después de que limpiaba el piso, todo, la parte le aplicaba alcohol, digo, cloro al 1% o al 0.5% en todo lo que fuera alrededor, en lugares donde considerara que podía crecer un poco de hongo, para evitar que fuera a haber algún residuo por ahí que pudiera tener hongos y que pudiera causarme un problema durante el proceso de siembra, ¿no? Entonces hay que mantenerlo siempre limpio. A esa área ingresar únicamente las personas que van a sembrar, que no estén entrando muchas personas. Así como trabajar en la cámara de flujo, desinfectarse las manos con alcohol y usar cubrebocas o cofias en ocasiones. Y la siembra no es otra cosa más que mezclar homogéneamente lo que traemos en las bolsitas que se prepararon junto con el sustrato, dependiendo lo que queramos hacer. Les decía yo que para el caso de los experimentos muchas veces hacemos bolsas de 2 kilogramos, pero son experimentos pequeños. Ya cuando queremos medir bien la producción de un honguito, pues sí es recomendable que hagan bolsas de 4 kilos o de 5 kilogramos, dependiendo qué sea lo que se quiera medir al momento, ¿no? Por esos diferentes tamaños de bolsa. Y la mezcla, que ya les había dicho, esto hay que calcularlos desde antes, en nuestro caso, que es la mezcla al 5%, cuánto es lo que vamos a utilizar. Y que una bolsa de 5 kilos utiliza 250 gramos de micelio, 0.25 kilogramos, ¿no? profe, bueno, Sí. Uh-huh. ahí tengo un poquito de duda, o sea,
Mm, Vamos, si lo sacamos, por ejemplo, del máster, ¿tienen que ser 0,25 kilogramos de micelio o cómo? Ahí era una cucharada, un poco más de una cucharada, ¿no? Escuché. Ah, A ver, es que ahí estamos hablando de cosas diferentes. Si te refieres, si vamos a utilizar máster para la siembra, lo vamos a utilizar igual de manera normal. Lo que yo les explicaba en cuanto a la resiembra de máster o de F1 era para generar más micelio. Es O sea solo que para semilla, ¿no? solo para semilla. O sea, si resiembras ok. de máster a F1 es tomar pues una cucharada de cantidad de granos a la siguiente bolsa con granos de sorgo. En este caso ya es lo que vamos a mezclar de micelio con el sustrato que vamos a trabajar, ya sea la paja, el rastrojo de frijol, de maíz, etcétera, cualquier otro sustrato que hayamos aplicado el tratamiento térmico y que ya tenemos los costalitos listos, ¿no? Nuestro Ah, sustrato, lo que vamos a hacer, de hecho, aquí creo que no lo puse, importantísimo es que el sustrato esté a temperatura ambiente y de ahí vamos, o sea, lo esparcimos en una mesa y de ahí vamos tomando el sustrato, lo vamos colocando en bolsas y ujú. vamos colocando cantidades pequeñas de micelio. El micelio vamos a ver que lo vamos, ya previamente lo teníamos, La semilla. la semilla lo teníamos calculado ya en cuánto es lo que vamos a aplicar por una bolsa, ya lo tenemos medido. Y vamos poniendo la paja, vamos poniendo el micelio. Tenemos una balanza por ahí a la mano siempre, porque es la que conforme se va llenando la bolsa, ya sabemos que para bolsas de 2 kilogramos utilizamos, por ejemplo, bolsas de 15 por 25, si no mal recuerdo. Y para bolsas de 5 kilogramos utilizamos bolsas de 40 por 60. Entonces ya sabemos que cuando van llegando más o menos al límite de su capacidad y que están bien comprimidas, es que más o menos vamos a alcanzar el peso deseado. Eso es lo que llevamos a pesar. Ujú. Y ya con eso es, Sí, sí, profe. ¿sale? Ya en la práctica esto lo van a sentir más fácil, ¿no? Aquí lo que hay que comprender es el principio, Esa era la cuenta que estábamos haciendo hace rato, ¿no? efectivamente. Esa es la cuenta. Nosotros en el laboratorio lo tenemos que hacer previamente porque pues, tenemos que saber cuánto micelio vamos a producir, dependiendo qué experimento se va a hacer. Miren, y les decía yo, la paja, con este señor fue con el que yo aprendí, esto fue en Tomatlán cuando yo estaba en la carrera, me fui para allá con él, y estas son bolsas de 40 por 60, eran más o menos de 5 kilos, aquí yo ponía otro banquito, yo me sentaba acá, y él iba poniendo ahí su paja, ¿no? Y aquí teníamos el micelio a la mitad, cada quien tenía el micelio que le tenía que poner a cada bolsa, ¿no? Él compraba igual los bloques de micelio y se tenía que pesar para ver cuánto iba a llevar cada bolsa, ¿no? O sea, si uno compra un bloque de micelio de 5 kilos, pues uno lo tiene que desbaratar, pesar previamente los 250 gramos y dejarlos si no en una bolsita, en un pocillo, en algo, para saber cuánto es lo que se le va a inocular. Y este ya era yo cuando estaba también produciéndolo de manera personal en casa, ¿no? Ya esto fue aquí alguien me estaba ayudando aquí, también hay dos bolsitas, ya ni me acuerdo quién, también ya tiene Se muchos años. parecen como la misma escena casi, Sí, casi. ¿verdad? Me parece lo mismo, pero efectivamente ahora sí que seguí el mismo principio. Para no gastar en infraestructura, lo puse era un plástico, simplemente cada vez que lo iba a utilizar lo limpiaba muy bien con cloro, con alcohol, y ahí colocaba el sustrato. Una vez que incluso lo esparcía, pues era más fácil eh, que se disminuyera la temperatura, o sea, tenerlo a temperatura ambiente, y ya lo colocaba en sus bolsitas y iba mezclando, ¿no? Esto al inicio ya no teníamos otro lugar para sembrarlo, hacíamos la siembra en el laboratorio, entonces si se dan cuenta aquí ni cubrebocas tenían, y aquí las íbamos poniendo y ya después los llevábamos a un área de cultivo. Pero sí, lo recomendable es tener el cubrebocas y aquí todos sí tenían su bata y hacerlo en un lugar exclusivo, ¿no? Esto ya tiene como 4 años, yo creo, esta foto, En la facultad, ¿no? en la facultad, en el laboratorio de hongos. Pero fueron de los primeros cultivos que empezamos a hacer. O sea, no, ahora sí que la línea de hongos la empecé como en el 16, si no mal recuerdo. Y pues había poquitos estudiantes. En esta ocasión llegaron varios.
Esto ha sido con productores. También ellos, pues este era un curso. Ahí sí, pues ya ellos llegaron con la ropa limpia nada más, pero sí se les recomendaba que tenían que cambiar, ¿no? De ropa que no fuera la misma que estaban utilizando al momento de preparar el sustrato. Ya saben que cuando en lo que se va metiendo el sustrato a un contenedor, si tenía polvo, todo ese polvo se viene hacia uno y pues en ese polvo van bacterias, hongos, levaduras, etcétera, ¿no? Y miren, las bolsas deben quedar más o menos así. Van a ver que los granitos, obviamente esto ya es como al tercer, cuarto día. Le llaman que empieza un germinado o un estrellado del micelio, que de cada granito de sorgo empieza a crecer de nuevo el honguito. Colonizar. Perdón, empieza a colonizar, efectivamente. Esto ya se ve como al cuarto día, pero así es como se tienen que ver las bolsas, ¿no? Para ver que el micelio está creciendo, que está contento, por así decirlo, que está funcionando. Si al cuarto o quinto día no ven que funcione, que no está creciendo el honguito, pues ya es muy mala señal porque ya se está haciendo muy tarde para que crezca y la posibilidad de que empiece a crecer algo más, pues es alta también. Aquí no mencioné mucho, creo que se menciona después, los de los hoyitos que mencionabas, Ana. Una vez que tenemos las bolsitas así, las llevamos a un área de incubación, que la incubación no es otra cosa más que ese periodo de colonización. Son de 20 a 25 días en la mayoría de las cepas comerciales. Ahí tenemos unas cepas que son de Pleurotus de Yamor, que curiosamente esas son muy rápidas. Producen unos hongos más pequeños que los comerciales, pero prácticamente entre 12 y 15 días ya están fructificando, ¿no? A los 10 días ya empieza uno a ver los pequeños primordios que ya quieren salir y posteriormente a los 15 días, 16 días ya empieza uno a cosechar. Son muy rápidos realmente. Aquí también ya la recomendación es tener un cuarto destinado para la incubación. Se pueden utilizar stand, mesas, pueden estar colgadas. Hay muchísimas formas de no gastar mucho y que se puedan almacenar las bolsas. Hay que revisar las bolsas cada 3, 4 días con la finalidad de eliminar aquellas que puedan presentar contaminación. Cuando tienen contaminación, lo que vamos a observar es que empieza a crecer o un moho verde, que puede ser tanto tricoderma como cualquier otro penicillium u otros hongos. Hongos amarillos, negros, pueden crecer, ¿no? O en ocasiones hasta empieza a oler feo, ¿no? Si empieza a oler feo, significa que algo está creciendo que no es el tricoderma. El Pleurotus. Y hay que vigilar que haya ausencia de mosquitos o de larvas, ¿no? En ocasiones también cuando empieza a tener larvas, dependiendo de qué mosquito es, hay algunos que hasta saben perforar los plásticos o no sé cómo le hacen para entrar de verdad. Y eso es lo que hay que estar cuidando. En la facultad, quiero mostrarles, y creo que no pegué fotos de las que tenemos en la facultad. En la facultad ahorita, en lugar de hacer las perforaciones, lo que estamos haciendo es que le ponemos un filtro. Eso ya Diana los vio porque ya hasta ayudó a hacerlo. Los filtros lo que hacemos es que se le hace una perforación o se le hacen, ahora ya no son perforaciones, se le hacen varias como con los, pues sí, perforadoras. Se le hacen varios hoyitos de un lado y se le pega una tela, un tul, que es con la finalidad de que sirva para que no pasen los mosquitos, porque hay mosquitos o mosquitas que aunque le hagamos con alfileres, los alfileres o las perforaciones con alfiler únicamente son para permitir un pequeño intercambio gaseoso, porque los hongos finalmente, así como nosotros, son heterótrofos, requieren de oxígeno y requieren de un intercambio gaseoso. Al inicio requieren altas cantidades de CO2, por eso es que también no es necesario que tengan mucha ventilación, pero sí requieren que haya un poco de pequeñas aberturas para que vayan eliminando el exceso de CO2 y todavía tienen que tener un poquito de oxígeno, ¿no? Ya cuando viene la fructificación vamos a ver que ya cambian, ya requieren mucho más oxígeno. ¿Ibas a preguntar algo, Marco? Sí, que es interesante lo que acaba de mencionar, ¿no? Que el cuerpo fructífero es el que más requiere oxígeno por esto del crecimiento, ¿no? Y lo del procesamiento de las azúcares, ¿no? Bueno, otra cosa es que ha estado trabajando con los hongos estos rosados. ¿Existen esos hongos rosados? Los Pleurotus, variedad rosada, ajá. Ajá. Sí, de hecho ahorita están. Ahorita es posible que también haga falta, en algún momento vamos a apoyar
Isabel, que ella es estudiante de doctorado, y ella es la que está cultivando varias cepas de Pleurotus, ¿no? Ella es la que tiene ahorita, tiene cerca de 4 o 5 especies, no me acuerdo, de Pleurotus, ¿no? Ella tiene Dejamur, Albidus, Agaves, o sea, son Pleurotus Agaves, Pleurotus Albidus, Pleurotus Dejamur, variedad rosada, variedad blanca, y bueno, las comerciales, Pleurotus pulmonarius y Pleurotus ostreatus. Entonces ella ahorita está haciendo una comparación y va a obtener a partir de las esporas, va a empezar a hacer unas cruzas. Ya caracterizó la producción de varios de estos hongos. Entonces ahí hay varias cositas por hacer y lo más seguro es que va a requerir apoyo en algunos momentos. También iremos a conseguir de estos hongos silvestres, ¿no? Salidos de campo. Pues ese es mi objetivo. Para eso les cuento todo esto, para que estén al tiro cuando llegue el momento de aislar. O sea, es todo el proceso lo que les estoy comentando, ¿no? Desde la colecta, identificación, aislamiento, producción de micelio, su siembra, que es todo esto, ¿no? Ok, de eso va a constar todo el servicio, por así decirlo. Sí, yo espero que le echemos ganas. Sí, así será. Miren, estos son también ejemplos de cómo se pueden almacenar las bolsas. Aquí hicieron su estructura con bambú. Esto es en la facultad, atrás del área de biotecnología, de micropropagación, perdón, laboratorio de micropropagación. Este fue un estudiante que así lo quiso hacer, y él cuando iba a revisar sus bolsas incluso se ponía todo su bata, cubrebocas, aunque yo siento no hacía falta, pero él se lo quería poner. Y este fue igual donde yo tenía mi producción. Algunos eran en estantería y estas eran en algunas varillas, y estas eran bolsas enterradas que producían. Algunos otros los ponen en mesa y los cubren únicamente, no es un cuarto oscuro. Esta es la producción del señor con el que aprendí, ya tenía una producción bastante grande. Y bueno, la producción y cosecha, que vamos a decir que llega un momento en que inicia la producción de primordios. Los primordios son los pequeños honguitos que empiezan a crecer después del periodo, una vez que acabó el periodo de incubación, ya que está completamente colonizada la bolsa, vamos a ver que empiezan a salir pequeñas protuberancias, ¿no? Y parecen cabecillas de alfiler. Y donde crecen, lo recomendable es hacerle previamente unas perforaciones a las bolsas. En este caso se dan cuenta que están saliendo por aquí y por acá, porque la intención es que se hicieron previamente las perforaciones. Por ahí, como hay una mayor presencia de oxígeno, por ahí mismo eso también sirve que induce la fructificación. Entonces se tienen que hacer ciertas cosas. Cuando ya terminó el periodo de incubación, se tiene que permitir que haya luz. La luz es un inductor. Aquí ya se tiene que tener cuidado con la humedad, que sea superior al 80%, y realizar cortes laterales, lo que les decía, porque en esos cortes es donde generalmente van a salir esos honguitos. O sea, también pueden salir aleatoriamente, pero no es recomendable. Lo recomendable es que uno ponga las perforaciones donde van a salir. Y van a ver que una vez que inician los primordios, después de 4 o 6 días, ya están listos para cosechar. El corte, lo recomendable es que se corte completamente todo. Lo que se hace es que se gira completamente el racimo. Ustedes saben que en el caso de Pleurotus hay otros honguitos que no crecen por racimo, pueden crecer independientes, pero la intención es retirar completamente todo y que no vaya a quedar la base, porque cuando queda la base, eso es fácilmente que es atacado por mosquitos, y esos mosquitos llevan hongos consigo, y finalmente lo que terminan haciendo es que incrementan la posibilidad de que haya contaminación. Les decía yo que son 3 cosechas las que se pueden obtener. A partir de que obtienen esta primera cosecha, va a venir un periodo. Esto es importantísimo a comprender. Hacen la primera cosecha y después viene un periodo más o menos como de 10 días en los que no hay honguitos. Después, como al 9º o 10º día, van a ver que nuevamente inicia ese proceso de producción de primordios, y otra vez pueden obtener honguitos, cosechan, y otra vez viene otro proceso de 10 días. En cada una van a obtener un porcentaje. En la primera van a obtener la mayor cantidad, en el segundo un poquito menos, en el tercero un poquito menos de hongos. Se recomiendan comercialmente 3 cosechas. Sin embargo, si no tienen más hongos a meter, ustedes pueden dejar la bolsa ahí y pueden tener 5 o 6 cosechas, pero ya en la 6ª cosecha tal vez ya nada más den 2, 3 honguitos, ya va a dar muy poco, ¿no? Ya no va a dar
una gran cantidad. Ustedes van a ir viendo conforme van avanzando las cosechas, cuando dejan las bolsas, una bolsa de 4 o 5 kilos así, al finalizar pues termina así, chiquita. Así que es normal, toda la biomasa se transformó en honguitos. Y bueno, como es un producto altamente perecedero, para quien ya tiene su producción, tiene que estar pensando cómo lo va, si ya lo va a vender en fresco, si lo va a procesar, cómo lo va a transportar, si en bolsas de plástico, en canastillas, de qué forma lo va a estar manipulando para evitar que se deteriore, ¿no? Eso ya es también ahora sí que es parte de otra plática, pero también son aspectos importantes a considerar para quien lo va a producir, ¿no? Si es para autoconsumo, pues qué mejor, ya dirá uno, pues si no lo como hoy, lo comeré mañana, pero si es para venta, tiene uno que estar conscientes de cuáles van a ser sus puntos de distribución, sus canales de venta, etcétera, ¿no? Profe, Sí. producción de alcohol también, ¿no? Con ese te podría. Estaba yo viendo que se fermenta el hongo picado y todo eso y ahí se produce el alcohol, entonces sería como un bioetanol. Ah, caray. Pero los esporóforos, ¿te refieres? ¿El carpóforo? Ajá, los hongos, los honguitos, la Más bien, biomasa. si es lo que yo creo, más bien lo que hacen son ya como infusiones, ¿no? En ocasiones ya hacen una infusión que el mismo honguito va dentro del alcohol y hay quienes lo venden así con algunos, con la intención de que asimile algo de los extractos del honguito, ¿no? Pero no es que se genere el alcohol, ¿no? Sino ya el alcohol ya está hecho, ¿no? Ya nada más bien ponen los honguitos en el alcohol. Y hay quienes ya más recientemente han intentado la generación, el suplementarlo con honguitos, ¿no? Que por ejemplo hay cerveza con shiitake o con algunos otros hongos, ¿no? Ok, o para producción de harina se podría, algo así, con pleurotus, Por harina. supuesto que sí. Sí, de hecho ya hay varios trabajos que ha sido para la producción de harina, pero por lo que entiendo todavía no se vuelve muy rentable, ¿no? Porque pues la harina costaría un poco más caro que la harina normal y dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿no? Pero sí, ya hay trabajillos que se han descrito de cómo se pueden utilizar las harinas, de hecho desde mermeladas, curiosamente mermeladas de hongos, ya ni se diga en Mermelada de hongo. escabeche, Esa en sí nunca la salmuera. había escuchado. Hay muchos productos, la verdad, ya de valor agregado. Simplemente deshidratados también es otra forma en que puede funcionar. Este, los cocinan y también se pueden envasar, ya hacer un estofado de hongos y se Oh, envasan sí, ahí. cierto. Ajá. Sí, sí, entonces hay muchas ideas ahí. Por eso les digo, es parte de otra clase, ¿no? Es el procesamiento, ¿no? El comercio, ¿no? Ya, Sí, comercialización ya de los. sí, sí, eso es interesante. Miren, estas son otras fotos de la producción de honguitos. Y bueno, precisamente ahí van ya de las ideas de las que cómo se pueden cocinar, ¿no? O sea, también por ahí tengo varias recetas, ¿no? Recetas, libros de cómo se han cocinado. Y bueno, ya esto luego lo veremos con calma, porque si no, de todos modos, el cómo manejamos la cosecha, estas son nuestras fichas de producción, pero se las enseñaré ya después, porque ahorita ahora sí que como no estamos al frente de ello, es fácil que se nos olvide cuando ya esté el día de iniciar la cosecha, ya les proporcionaré cómo lo hacemos para caracterizar las cepas, para entender cuáles son los tamaños de los hongos que se produjeron. En la primera cosecha se puede obtener la primera cosecha en 1, 2 o hasta 3 cortes, pero son tres cosechas las que vamos a considerar. Y bueno, ya si tenemos varias cepas en experimento, varios sustratos, cuándo se sembraron, etcétera, ¿no? Eso ahí la vamos a dejar por el día de hoy, porque también ya me están otros pendientillos, pero ¿cómo la ven? ¿Está interesante? Sí, bro. Sí, muy Ahorita vi interesante. que hay empanadas de pleurotus. ¿Qué hay qué, perdón? Empanadas de pleurotus. Han de estar muy Sí, no, buenas. están buenísimas. Yo los vendía en cócteles. Yo preparaba, ahora sí que toda la salsa que es para preparar un cóctel de camarón y los hongos únicamente los servía con un poco de sal y el pleurotus lo agregaba en lugar de camarón. Y la verdad que saben deliciosos, saben bien ricos. Órale. Sí, sí, sí. Sí, se ve que está ahí el cilantrito y la cebollita, con razón.
Sí, no, hay muchas formas, la verdad. Hay ideas. Ahora sí que para quien quiera adoptar la cultura de hongos hay muchas recetas y buenísimos. Sí, está muy interesante con respecto a todo lo demás, ¿no? Del proceso este es muy completo, la verdad. Sí, luego lo voy a ver.